bendiga. Agradecido del Señor porque permite que podamos continuar, ¿verdad? Alabando, glorificando su santo y bendito nombre. Continuamos en el capítulo 10, ya hoy finalizamos este capítulo, así que el miércoles pasado estuvimos viendo cómo los dos hijos de Aarón ocuparon el lugar de los otros dos que murieron y por primera vez iban a hacer sacrificio. Y antes de que ellos empezaran a hacer sacrificios, Dios le dio una ordenanza a Aarón y a sus dos hijos. ¿Alguien recuerda cuál fue esa ordenanza que Dios le mandó antes de entrar a hacer sacrificios? Exactamente. Que no debían de beber vino antes de hacer sacrificio. Tenían que estar sobrios, ¿verdad? ¿Por qué razón tenían que estar sobrios? Porque en otras religiones, cuando tomaban vino para entrar a adorar a sus dioses, ellos como que hacían sentir más cosas, pero por el vino. Y entonces Dios dijo, no, yo no quiero que esto sea así, no quiero compararme a otras religiones y a otros dioses, yo soy un Dios y no les dejo beber vino antes de entrar. Exactamente. Los sacerdotes paganos se embriagaban antes de hacer cultos a los dioses paganos como parte de esa adoración a esos dioses. Como decía el hermano, era un motivo para ellos sentir más la presencia de ese Dios, ¿verdad? Y entrar en ese éxtasis para adorar a esos dioses. Y había otra razón también por la que no debían de beber vino. ¿Quién más recuerda? Sí. Bueno, porque se habló mucho el libro pasado, porque perdían el vicio, la conciencia, o sea, y ya no, indistintamente estaban fuera de la presencia de Dios, actuaban de manera, en otras palabras, inequívoca, en relación a Dios, una conexión. Y al estar en ese estado, no podían discernir entre lo santo y lo que. ¿Y lo qué? ¿Cierto? Tenían que distinguir entre lo que era santo y lo que no era santo, ¿cierto? Entonces, tenían que hacer esa distinción, tenían que enseñar, o sea, tenían que estar sobrios para enseñar al pueblo. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo y con su ejemplo y también a través de lo que decían las escrituras. Tenían que guiar al pueblo del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo 10, esta parte final, ¿verdad? Nosotros encontramos que Moisés se enfada por una razón. Se enfada. Esto es lo que vamos a ver hoy. El enfado de Moisés. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a investigarlo, vamos a descubrir. ¿Qué pasó? Que hizo que Moisés se enfadara con Aarón
y con sus 2 hijos. Entonces, así le damos la terminación a este capítulo. Entonces, recuerden que lo que vamos a descubrir hoy es el enfado de Moisés. Pero antes de llegar ahí a estos versos, vamos a ver cómo primeramente los 2 hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, ocupan el puesto de sus hermanos mayores que ya han fallecido. Y aquí vemos la misericordia de Dios, que son grandes, ¿verdad? Son más grandes que los errores o pecados que la persona, que cualquiera de nosotros podemos cometer. La misericordia de Dios sobrepasa, ¿verdad? Sobreabunda, ¿cierto? En el Nuevo Testamento encontramos que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Entonces siempre ha habido gracia, siempre ha habido misericordia, pero ahora más abundante, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos en los siguientes versos que vamos a leer son las instrucciones que nos enseñan que el trabajo de los sacerdotes en el texto debe seguir adelante, pese a lo que pase, ¿verdad? A pesar de las circunstancias difíciles que estén pasando y trágicas que ellos en ese momento estaban pasando. Ellos debían de seguir adelante. Nosotros en esos versos que ya hemos leído vimos cómo Dios le manda a ellos a estar tranquilos, ¿cierto? Moisés le dice, no lloren, no se rasguen la ropa, ¿cierto? Y Aarón guardó silencio y luego hemos visto como Dios le fue dándole instrucciones a cada uno de ellos. Entonces aquí Moisés le dice a Aarón y a sus hijos que deben comer lo que quedó de la ofrenda de grano en un lugar sagrado, en el versículo 12, y la ofrenda mecida, así como el pecho y el muslo, deben comerse en un lugar que sea ceremonialmente puro, según el versículo 14. Vamos a leerlo, vamos a leer a partir del versículo 12 de capítulo 10 y vamos a ver ahora las instrucciones. Ahora, antes eran las instrucciones de que no debían de tener en el santuario vino o cualquier bebida que tuviera alcohol, ¿cierto? No debían de tener ahí en el santuario, y estamos viendo que nosotros también somos santuario, ¿verdad? Del Señor. En versículo 12 dice, luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen lo que queda de la ofrenda de grano después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor y cómanla junto al altar. Es sumamente santa. Por lo tanto, asegúrense de que no contengan levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción
de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecen a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el pecho de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? Les preguntó. Es una ofrenda santa. El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debían haberse comido la carne en el lugar sagrado, como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: hoy mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada. No obstante, me ocurrió esta tragedia. Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este. Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Amén. Pues vamos a ver, recordando un poco las instrucciones para la ofrenda de grano. La vimos en Levítico capítulo 2, de 3 al 10. ¿Recuerdan? Las instrucciones para la ofrenda de paz la encontramos en Levítico capítulo 7, versículo 30 hasta el versículo 34. Tenían su significado, tenían su requisito, cómo hacerla, cuándo comerla, qué parte le pertenecían a ellos comerla, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Entonces lo vamos a recordar a través de este contraste entre ambas ofrendas. Vamos a ver la ofrenda de grano, para memorizar un poquito. Era santísima, ¿verdad? La ofrenda de paz era sagrada, pero no santísima. La ofrenda de grano se comía en el lugar santo. La ofrenda de paz se comía en un lugar limpio, fuera del tabernáculo, pero en pureza ceremonial. La ofrenda de grano podía comerla solo los sacerdotes varones. Ofrenda de paz podían comerla los sacerdotes, sus hijos, del sacerdote que ofrecía ese sacrificio. O sea, le pertenecía a él. Él podía darle a los demás, ¿recuerda? Le podía darle a los demás sacerdotes, pero eso era algo especial para el sacerdote que ofrecía ese día el sacrificio. El contraste entre ambas ofrendas. La ofrenda de grano se hacía para dedicación personal, ¿recuerdan eso? La ofrenda de paz se hacía para comunión, acción de gracia, votos cumplidos y sucesivamente. La ofrenda de grano se presentaba una porción de grano con incienso y se quemaba como ofrenda a Dios. Esa era la que se ofrecía a Dios, no la que ellos se iban a comer. Entonces, en la ofrenda de paz se quemaban las partes grasas del animal: hígado, caderas, riñones, la cola, ¿recuerdan? El pecho se mecía junto con la espaldilla y luego se le daba al sacerdote. El resto del animal se lo comía
quien llevaba la ofrenda para comunión con Dios. O sea, una parte para el sacerdote, una parte para ofrecérsela a Dios. ¿Qué era lo que le ofrecían a Dios? La grosura, ¿verdad? Y el pecho se mecía junto con la espaldilla, y esto le pertenecía ¿a quién? Al sacerdote. Esa parte se la comía el sacerdote. Lo único que se le ofrecía a Dios era la grosura. Y el resto del animal se lo comía ¿quién? La persona que ofrecía el animal. O sea, para que nos quede bien claro, esta ofrenda de paz se dividía en tres partes. Una parte para Dios, una parte para el sacerdote y la otra parte ¿para quién? Para la persona que ofrecía, el que traía el animal para hacer esa ofrenda de paz ante Dios. ¿Estamos claros en estos dos tipos de ofrendas? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No la han entendido bien? ¿Sí? Levanta la mano el que no la ha entendido. ¿Sí? Bueno, pues seguimos entonces. Entonces, a partir del versículo 16 hasta el versículo 20, en el versículo 16 Moisés descubrió que la ofrenda por el pecado no había sido ofrecida de acuerdo con lo que Dios había mandado. En el capítulo 6, versículo 30. Capítulo 6, podemos buscarlo, versículo 30. A partir desde el versículo 26 en adelante del capítulo 6, están las instrucciones de esta ofrenda por el pecado. Pero lo que nos interesa es el versículo 30, pero si quieren le puedo leer a partir del versículo, versículo 20, a partir del versículo 24 está las instrucciones para esta ofrenda. Y el versículo 26 dice: el sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro, esa olla debía de ser rota, y si era de bronce debía de ser bien fregada. Verso 29. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda. Es sumamente santa. Sin embargo, versículo 30, que es el verso que queremos. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Sin embargo, aquí lo que Moisés está reclamando, Moisés descubrió que la ofrenda por el pecado no había sido ofrecida de acuerdo con lo que Dios había mandado. Bueno, esta ofrenda por el pecado, la sangre de este animal no fue llevada al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque era una ofrenda por el pecado ¿de quién? Del pueblo. No era una ofrenda de purificación. La ofrenda de purificación se llevaba al lugar santísimo, se rociaba el velo. Sin embargo, esta sangre no fue llevada allí, por lo tanto, este animal debían de comérselo. Si cuando la sangre era rociada en el velo, ese animal era puramente santísimo y no debían de comerlo, debían de quemarlo fuera. Tenían que quemar ese animal.
Entonces, eso es lo que Moisés está reclamando. Esta sangre no fue llevada al lugar santísimo, por lo tanto, el sacerdote tenía que verse comido el muslo y el pecho que fue mecido, presentado ante Dios. Cuando Moisés fue a buscar la carne ¿de qué fue? ¿De un chivo? Muy bien. La habían quemado todas. Y eso no fue lo que Dios ordenó. Ellos no podían verla quemado todas, porque ellos tenían que comer esa porción. Entonces Moisés se enojó porque Aarón y sus hijos no la habían comido. La ofrenda por el pecado era una ofrenda santísima. Debían de haberlo hecho. Esta ofrenda se comía en el lugar santo. Podían comerla solo quienes, los sacerdotes varones. O sea, aquí las hijas no podían comer esta carne, solamente los chicos. Si la sangre no se llevaba dentro del lugar santísimo, como en este caso, era ofrenda por el pecado del pueblo común. Los sacerdotes podían comerla en el lugar santo. Segundo, si la sangre se llevaba al lugar santísimo, como en el caso de la ofrenda por el sacerdote, no se comía, se debía quemar fuera, según el versículo 30 del capítulo 6 que hemos leído. ¿Por qué debía comerse? Bueno, pues debía comerse por los sacerdotes en el lugar santo, en Levítico 6:26, y eso simbolizaba que los sacerdotes asumían la culpa del pueblo ante Dios. O sea, era por el pueblo, y cuando los sacerdotes hacían el sacrificio, levantaban la mesía, el muslo y el pecho, en señal de qué. ¿Recuerdan qué significaba mecerlo? ¿Recuerdan el significado de mecer el muslo y el pecho? Era, se lo presentaban a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más significaba? Cuando lo mecían, ¿qué significaba? Horizontal y vertical. ¿Qué significaba? ¿Recuerdan eso? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y se identificaban, ¿verdad? Cuando era horizontal, se identificaban ¿con quién? Con el público, con el pueblo, y cuando era vertical, con Dios. Y eso, cuando Cristo murió en la cruz del caballo, estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y también estaba llevando el pecado, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que significaba, ¿verdad?, al mecerlo. Y se la tenían que comer, ¿cierto? En vez del pueblo entero comer la carne, se la comían los sacerdotes para identificarse con el pueblo. El versículo 17 es el verso central de este tema. Nos dice el propósito de Dios al instituir esta ofrenda y quién debe presentarla. Será Dios a los sacerdotes para quitar la culpa del pueblo y purificar al pueblo. O sea, solo los sacerdotes podían ofrecer esta ofrenda. Recuerda que hubieron algunos reyes que ofrecieron sacrificio a Dios y le fue muy mal, algunos con lepra, otros murieron con gusanos. No sé si lo recuerdan, ¿no? Algunos reyes que intentaron hacer sacrificio ellos. Y esto
era solamente un trabajo para los sacerdotes. Bueno, el conocimiento que se intentaba traspasar era que el sacerdote, como un tipo de Jesús, llevara la maldad del pueblo. Esto es lo que se intenta aquí hacer. O sea, solo el sacerdote tenía la responsabilidad de hacer este sacrificio, al igual que solamente Jesús tenía esa responsabilidad de cumplir la voluntad del Padre. Me explico un poco más. ¿Cuánta gente habían muerto en la cruz antes de Jesús? Muchos, ¿no? Mucha gente había muerto y ninguno de ellos llevó la culpa del pecado de ninguna persona. Murió y ya está, como una muerte por el castigo por lo que él había hecho. Murieron, crucificaron 2 ladrones junto con Jesús y ninguno de ellos cumplió tampoco el propósito que Jesús estaba cumpliendo, porque solamente Jesús fue el enviado por Dios para llevar la culpa, ¿verdad?, de todo el pueblo. Entonces el sacerdote está cumpliendo esa función. Solamente él podía hacer sacrificio y podía comer esa parte que Dios le había ordenado, se le había dado por estatuto perpetuo para ellos. Nadie más, ¿verdad?, lo podía hacer. No sé si me han entendido, ¿no?, lo que significaba lo que esos sacerdotes estaban haciendo. Entonces Moisés se enojó. ¿Por qué fue que Moisés se enojó? Porque sus hermanos se enoja, ¿verdad? Porque sus hermanos murieron por hacer lo que no se le ordenó y ellos no habían hecho lo que sí se le ordenó. Quemaron la ofrenda del pecado de la gente cuando debían haberlo comido. Bueno, ahí no sé si pillan el enojo de Moisés. La ira de Dios había descendido, habían matado a los 2 hijos mayores de Aarón. A ellos no se les había dado una orden a estos 2 hijos. Ellos por sí solos cogieron y buscaron fuego, empezaron a quemar incienso y la ira de Dios lo consumió, ¿cierto? Pero ahora, antes de que estos 2 hijos de Aarón empezaran a hacer sacrificios, se les dio una orden. ¿Sí entienden eso? Se les dio una orden y no lo hicieron como se les dio la orden. ¿Sí entienden por qué Moisés se enoja? Porque los 2 primeros fueron voluntariamente ellos quienes decidieron hacer eso, pero estos 2 no. A estos 2 se les ha ordenado que tenían que hacer el sacrificio por el pueblo y que debían de comerse el muslo y el pecho para identificarse con el pueblo. Entonces este es el enojo de Moisés, esta es su queja. Cuando Moisés va a buscar a ver qué han hecho, porque Moisés siempre estaba ahí vigilando, observando lo que hacían, cómo lo hacían, asegurándose de que lo hicieran bien. Y ya que ha pasado una tragedia, mucho más, ahora más Moisés está encima de ellos para que lo hagan bien, que lo hagan correctamente. Y resulta ser que no lo han hecho correctamente como debía de ser. Lo han quemado como si fuera un animal. ¿Por qué? De una purificación. No era un animal para una purificación, sino para perdón del pecado del pueblo. Y este es el enojo de Moisés. Y aunque Moisés habla, Eleazar e Itamar, quien contesta es Aarón. Ellos 2 no responden. Aarón es quien responde.
quien se considera inapropiado para participar en un banquete en la presencia de Dios. Los hijos son los que hacen el sacrificio, pero quien habla, quien se echa la responsabilidad es el padre, no son los dos hijos. Antes de Moisés descubrir este error, ya Dios lo sabía. ¿Qué aprende de Dios? Para que participemos. ¿Qué aprende de Dios? ¿Tú crees que Dios ya no sabía que ellos lo habían hecho mal? ¿Qué aprendemos de Dios? A los otros dos ya lo habían matado porque ellos hicieron y a ellos no lo mandaron, pero a estos dos lo mandaron. Yo creo que la cosa aquí era un poquito más seria, ¿no? Porque le han dado una orden y no lo han hecho correctamente. ¿Qué dice David? Porque Dios conoce la intención del corazón. Aquellos hicieron una obra y este dice que no se veía, que no se consideraba apropiado para hacerlo. Entonces, no es lo mismo. Que tú te sientas mal a que tú vayas a lo que vayas a hacer. Y Dios eso lo sabe. Bueno, sabía que se sentían mal, ¿no? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué más? Podría sonar feo, pero Dios es soberano. Aunque nos guste o no nos guste, Dios es soberano. O sea, Dios opera de manera diferente. No necesariamente Jesucristo cuando le devolvió la vista, cogió piedra, escupió y se la puso. ¡Ay! ¡Ay, bien! Vamos a hacer lo mismo que Jesucristo. O probablemente hizo otro milagro para devolver la vista y no utilizó la misma de todos los días. O quizás no le devolvió la vista. O sea, Dios opera de manera diferente y nosotros no necesariamente siempre vamos a entender la forma en que Dios opera. Así es. ¿Quién más? Pues que su misericordia nueva cada mañana, porque a estos hombres no les mató. No les podía haber hecho lo mismo, pero no les mató. Porque la misericordia de Dios. ¿Y cuál sería la diferencia aquí de los dos primeros a estos dos últimos? ¿Cuál sería la diferencia? Pues que estos lo hicieron mal igual por error y los otros estaban ebrios, ¿no? Y a esto lo mandaron y a los otros, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra diferencia? Que los dos primeros lo hicieron pensando que sabían. Y estos sabían hacerlo, pero no se sentían con la capacidad de hacerlo. No se sentían apropiados para hacerlo. ¿Ven algún orgullo en los dos primeros? Sí, son soberbios. ¿Sí? ¿Algún orgullo, no? En los dos primeros. ¿No? Los dos primeros son sacerdotes y los otros dos. ¿Los otros dos también? También. Sí. Y entonces es porque a uno los dos matan y a los otros dos que son de la misma estatura y hacen los dos de la misma manera lo hacen mal. O sea que yo aprendo que Dios es un Dios misericordioso, pero no entiendo el motivo, que no nos lo dice. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo descubrimos. Primero va borracho y hace... Está Ada y luego Kate. Le pasa Kate. Nosotros vemos las personas iguales, pero Dios trasciende y mira el corazón de lo que había en ellos. En los primeros había orgullo, había prepotencia, o sea, yo voy a tomar. Ya me han dicho que no sabía qué más hacerlo, pero yo voy a tomar y voy a igualarme últimas a unos hermanos paganos o a algo que no estaba indicado. Los segundos, a pesar de que estaban cometiendo un error, en su corazón no estaba eso, estaba sin sanar lo que había sucedido antes. Entonces ahí es la diferencia, que Dios trasciende, tú puedes ver enfrente del pecado y lo podemos señalar como humanos, pero Dios hacia adentro mira y dice, eso pasaba con David. David
ejército mataba 3.000, 4.000. Pero Dios veía el corazón de David y era el mismo. Entonces son cosas que el ojo humano o nuestra humanidad no puede comprender, sino que es solamente Dios. Y es ahí cuando Dios utiliza a esas personas y usa y no logramos entenderlo. Entonces ahí cuando nos tenemos que apartar y decir, Dios, fíjate que en ninguno de los dos casos Moisés sabía. En el primer caso, cuando Moisés ve el fuego, es que se entera. Y en este caso, cuando él sigue el chivo, ¿dónde está el chivo? A correr. Ay, Dios mío. Y Moisés se enoja porque igual tiene miedo de que vuelva a pasar. Pero en ambos casos vio el corazón. Caín y Abel vio el corazón y la intención. Porque una cosa es la motivación y otro el corazón. Y la motivación de esto era el dolor. Entonces, el primer error que cometieron los dos primeros fue que usaron fuego extraño. Dice la Biblia. Entonces, si lo aplicamos a nuestra vida también, tenemos que darnos cuenta que con la voz que adoramos a Dios, no podemos adorar al diablo. Entonces, tenemos que darnos cuenta realmente que las cosas de adorar a Dios son de adorar a Dios, que adorar a Satanás son de Satanás. Tenemos que adorar. Así es. Fíjate que los dos primeros habrán pensado, bueno, somos sacerdotes y podemos hacerlo. Así, sin más, aparte de que estaban ebrios, se orgullecieron y se fueron me imagino que estarían un poco ahí haciendo el tonto, quemando incienso, ¿no? Sin saber ni siquiera lo que estaban haciendo. Sin embargo, estos dos últimos hijos, se les dio una orden y ellos no lo hicieron bien, hicieron todo bien, menos comerse la carne. Los sacrificios lo hicieron bien y lo vemos como el hijo, como el padre le dice a Moisés, no, ellos hicieron todo correctamente, pero no hemos comido la carne. A ver, David. Digo que esto me recuerda a los que no comen la Santa Fe. No lo mandó a hacer y porque te piensas que no estás en sintonía, pues no te la comes. Esto igual. Te mandaron a hacer algo, pero como no se sentían dignos, pues no lo hicieron. A mí me recuerda pues que no. Exactamente. Seguimos analizando el versículo 19. Debemos tener presente que Moisés busca el macho cabrío de la ofrenda por el pecado del pueblo, ¿cierto? Aarón alega que los sacrificios se ofrecieron, pero que no lo comieron, porque era una ofrenda santísima y el estado de su corazón era de dolor ante Dios. O sea, tú fíjate aquí que choque, ¿no? Ellos tienen que ofrecer el sacrificio, se le ha prohibido llorar, se le ha prohibido hacer duelo y se le ha prohibido salir del tabernáculo porque estaban con el aceite de la unción y no podían interactuar con otras personas. Ellos tres, el padre y los dos hijos, tenían que quedarse ahí dentro, hacer sacrificio ahí dentro. No pueden llorar con su familia. A lo mejor tenían esposa, hijo, y no podían estar con sus familiares. O sea, mira la situación, ubiquémonos un poco en el escenario, ¿cierto? ¿Alguna vez se te ha muerto algún familiar muy cercano? Y en esta situación así tan trágica, duele mucho más, ¿verdad? Imagínate el dolor que tenía Aarón de perder a sus dos hijos. Imagínate los dos hermanos también, viendo al padre sufrir con ese dolor y no poder llorar porque contener
esa gana de llorar, esto debe de ser bastante fuerte, hermano. Demostrar algo que por fuera y que tu corazón esté tan dolorido, esté tan roto. Y esto me llevaba a mí a pensar que muchas veces nosotros nos fijamos en lo físico de la persona y quizá a veces lo acusamos, quizá lo juzgamos más, le señalamos, ¿verdad? O le decimos por qué no hace, o debiste de hacerlo así, pero no le preguntamos cómo está, no le preguntamos en qué situación está esa persona, lo que está viviendo, cómo se siente, ¿verdad? Cómo está delante de Dios, porque igual no te siente bien y no quiere participar, igual te mandan a hacer una oración o presidir y tú dices, no, déjame para otro día, ¿no? Algo estará pasando, ¿verdad? Que no se siente bien. Fíjate, Aarón y sus hijos están haciendo una especie de ayuno por ese dolor que tienen. O sea, por la razón que ellos no quisieron comer, los dos hijos de Aarón, lo que hacen es apoyar al padre que no quiere comer, que está haciendo un ayuno, porque está tan dolorido, y sus hijos lo que hacen es unirse al dolor del padre, y lo que hacen es que no comen, que era lo mejor que tenían que hacer. Quemarla. Ahora yo no sé qué te podría pasar por tu mente si fuera tú en ese momento que estuviera pasando en esa situación. Si comerla con mucho dolor y que Dios se enojara contigo, o hacer lo que hicieron, no comerla y quemarla. Es bastante complicado, ¿verdad? La situación. Pero vemos en el verso 20 cómo Moisés entiende lo que Aarón le ha dicho. Él alega que hicieron todo bien, menos la parte de comer la carne de la ofrenda por el pecado del pueblo. Los chicos lo hicieron bien. Aunque no obedecieron ahí en esa parte, pero Dios no hizo juicio contra ellos. Es la soberanía de Dios, el poder de Dios. Ya que Dios, nosotros muchas veces juzgamos a la persona, ¿cierto? Pero fíjate cómo Dios escudriña el corazón. Mira lo que adentro, mira lo que esa persona tiene, lo que esa persona está haciendo. Y nosotros humanamente vemos lo de fuera, pero Dios mira lo que hay dentro en el corazón. Pareciera que Aarón supiera que Dios es justo, pero también misericordioso. ¿Qué temor tenía este hombre de Dios? ¿Verdad? Tenía conocimiento quién es Dios. Y él sabía que era peor hacerle comer, participar de ese sacrificio solamente por cumplir, porque Dios ha ordenado que tenían que comerla, pero su corazón estaba mal delante de Dios. Dios no aceptaría. O sea, para que podemos comprender hoy día que Dios escudriña nuestros corazones, y a Dios no le vale, hermanos, que nosotros lo hacemos solo para que nos vean. No lo haga para que Dios te vea. Hazlo conforme a lo que Dios ha ordenado en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y adórale, y alábale, y glorifícale, y búscale, y haz lo que
lo que Dios quiere que tú hagas. Un corazón contrito, un corazón humillado, hermano, un corazón obediente que honre a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, el Espíritu Santo a nosotros nos da discernimiento para poder entender cuáles son los planes de Dios, los designios de Dios, cuáles son las cosas que agradan verdaderamente a Dios. El versículo 20 dice que Moisés entendió que en verdad Aarón había actuado con temor ante Dios. Moisés pudo discernir el corazón de Aarón, lo que había, el dolor que había en el corazón de él. Y de tal manera nosotros no podemos ver que Dios no trajo juicio contra ellos por haber desobedecido quemando la carne, sino no comerla, porque Dios escudriñó, ¿verdad?, su corazón, Dios escudriñó su intención. Moisés relata los hechos porque tiene temor, pero no está acusando a estos sacerdotes. Al escuchar, discierne que no hay rebeldía en Aarón, sino tristeza y dolor. Aunque no comieron la ofrenda, lo hicieron con reverencia ante Dios. ¿Sabe? Hay una desobediencia aquí, pero no es una rebeldía. Hay una desobediencia, pero es una desobediencia para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Porque ellos saben que si la comían así, entonces sí que iban a tener problemas, porque ellos no estaban bien. Imagínate, están haciendo sacrificio por el perdón del pueblo, pero su corazón estaba bastante dolorido. ¿Cómo conectamos esto con nosotros hoy día? ¿Cómo lo podemos conectar? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo nosotros podemos traerlo a nuestra vida hoy día? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Quién quiere? ¿Cómo lo conectamos? Tú eres un adorador, ¿cierto? ¿Eres un adorador o no eres un adorador? ¿Eres templo del Señor? ¿Eres tabernáculo del Señor o no eres tabernáculo? ¿Eres sacerdote? ¿Sacerdota, no? ¿Cierto? Lo eres. Entonces, hoy día, ¿cómo tú adoras a Dios? Cuando tú tienes el corazón dolido, cuando te está pasando algo, cuando tú has hecho algo que no agrada a Dios, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo lo haces? Deberíamos poner las rodillas y llorar pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón, humillándonos. Creo que igual que Aarón, consciente de la santidad de Dios y de la misericordia de Dios, y que a él no lo podemos engañar, porque ellos podían quedar bien con Moisés. ¿Cómo hubiera sido la historia si quedaban bien con Moisés y con la ley? Pero ellos, su objetivo no era rebeldía, era quedar bien con Dios. Entonces yo lo conecto que en muchos casos prácticos, donde nadie me ve, yo pienso que lo primordial es quedar bien con Dios, porque no está el pastor, no está mi padre, no hay nadie que me conozca. Entonces lo que yo tengo que intentar es quedar bien con Dios, porque Él ve la motivación, la intención, el corazón, los pensamientos, el alma, todo eso suma, y entonces Él determina, discierne, ¿es rebeldía como nosotros los muchachos? ¿O es solamente que tienen temor? Cuando servimos a nuestro Dios, cuando nos acercamos a Dios, ¿cierto? Porque nosotros estamos para servir, ¿no? Somos siervos y nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo debemos de presentarnos ante Dios?
y cómo debemos de adorar a Dios y cómo debemos de enseñar a los demás, ¿cierto? Si estamos enojados con un hermano, si estamos enojados con la esposa, con el esposo, con el hijo, ¿cierto? ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Entonces, creo que debemos de concientizarnos. Mi hermana está delante levantando la Ah, mano. sí, perdón. Ya es otra pregunta, pero voy a responder. A ver, cuando se trata de nuestra vida, que aunque se nos muera un familiar, que tengamos dolor, como que tenemos que adorar a Dios. Eso no significa que, no voy a adorar a Dios, porque estoy enojado, no podemos enojar con lo que Dios hace. Y cuando nuestros familiares cercanos, con más gusto debemos adorar a Dios. Y siempre con nuestro corazón. Exacto. Exacto. Yo creo Aceptando, que ¿verdad? también otra de las maneras que nosotros podemos adorar a Dios es, sobre todo, reconociendo nuestros errores en el momento que lo hacemos, humillándonos delante de Él y no volviéndolo a hacer más, para poder agradar al Señor. No que hoy lo hago y mañana no lo hago, pero pasado mañana sí lo hago y estoy en una repetición y repetición. Yo creo que eso no le agrada a Dios, es ayudarnos a esforzarnos a no volver a pecar más, a no volverlo a hacer más. Exactamente. Eso es la complacencia de Dios. El cristiano debe de mantenerse firme, ¿verdad? Así es. Sin activado, siempre firme. Catherine. Yo veo ahí dos cosas, aparte de la conexión con los hijos de Aarón y Aarón. Termina el versículo diciendo, y Moisés entendió, bueno, en varias versiones, y Moisés comprendió. Imagínate el líder allí sabiendo que la persona no está cumpliendo la instrucción que tiene. O sea, tú sabes que cuando una persona es líder y hay unas instrucciones para cumplir, pues la persona quiere que se cumplan. Y cuando sucede todo esto, yo veo en Moisés el papel del cristiano, o sea, del cristiano que debemos de ser. Cuando Moisés realmente tiene la madurez espiritual para entender que a pesar de una instrucción que viene, de un lineamiento existe más allá lo que hay en el corazón, porque había dolor de unos seres que estaban perdiendo personas cercanas. Que estaba perdiendo personas cercanas y que había unas situaciones y que eso no impedía el servicio, pero sin embargo esos hombres estaban siendo tocados por Dios, estaban haciendo y estaban sirviendo por su pueblo. La actitud de Moisés para mí deja ver lo que es el cristiano que debemos de ser. Nosotros creemos que la justicia es el señalamiento, o que la justicia es porque dos pecaron, dos se murieron, los otros dos tenían que morir. Es lo que ve el hombre de la persona que ve la humanidad. Pero el de la persona que ve el entendimiento y trasciende a la esencia de Cristo, lo que entiende es que hay sentimientos de por medio, que hay situaciones y que en medio de las situaciones también está el servicio, y que Dios sí lo ve y lo entiende, porque yo como humano no puedo entender y trascender para mirar con el velo que debemos mirar con las ardenas. Corazón. Nosotros no podemos entender lo que hay en el corazón de la persona, pero Dios sí. Dios conoce, ¿no?, la actitud, ¿no?, con lo que tú lo estás haciendo. En Romanos capítulo 15, versículo 7, aquí Pablo le dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Escucha, para darle gloria a Dios. Se ha recibido los unos a los otros. Y esto encierra muchas cosas, ¿no?, este verso. Recibió los unos a los otros. Aquí no está diciendo a este sí, a aquel no, Aquí incluye muchas cosas, ¿verdad? A todos, ¿no? Recibir. Que a veces va solo a un lado. O sea, los unos a los otros. La gente quiere que los reciban, pero no reciben. O que le den mucho amor, pero él no da. ¿Cierto, no? Entonces los unos a los otros, esto es algo mutuamente, ¿cierto? Moisés, ¿qué es lo que hace? Identificarse, ¿no?, con el dolor que tiene Aarón. Y entiendo, ¿cierto? Entonces, ya Dios lo había visto, Dios lo había aceptado, ¿cierto? Porque de lo contrario hubiera pasado igual que como los otros dos. Moisés se dio cuenta cuando los otros dos ya estaban ahí muertos, ¿no?
Pero ya Dios había visto el corazón de estos hombres. Ya Dios había recibido ese sacrificio. Dios lo había perdonado, Dios lo había aceptado. El error que cometieron, Dios miró que lo habían hecho bien, su corazón. ¿Y Moisés qué tiene que hacer? ¿Aceptar? ¿Aprobar lo que Dios ya ha aprobado o no? Claro que sí. Eso es lo único que tiene que hacer. Entonces, ¿qué aprende del silencio de Moisés? Hemos aprendido de Dios, ¿verdad? De Dios. ¿Qué aprende del silencio que guardó Moisés? Sí, yo creo que Catherine ha respondido ya a esta pregunta, ¿no? ¿Cierto? Porque eso es lo que aprendemos de Moisés, ¿verdad? Entonces, Moisés es una sombra de Jesús. O sea, es un tipo de Jesús. Moisés. Por varias razones. Moisés saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo pasa por el desierto, ¿cierto? Para llevarlos a la tierra prometida. Es un líder, el profeta hace la función que Jesús hizo, ¿verdad?, por nosotros. Como Moisés y Aarón, Cristo nos recibió con nuestros errores y defectos. Escucha y queda satisfecho. Discierne nuestro dolor. Se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. No tengo aquí el texto bíblico, tiene David que lo quiere poner ahí para que vea lo que dice Hebreo. Nuestro sumo sacerdote dice: comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Sí lo ves? O sea, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, tenemos deberes, tenemos responsabilidad, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos. Entonces, cuidar al hermano. Esa es una responsabilidad, ¿verdad?, que nos manda a nosotros. Amar los unos a los otros, ¿cierto? Consolar los unos a los otros. Hay mucho texto bíblico en el Nuevo Testamento que nos manda a que unos a otros debemos de someter los unos a los otros, ¿cierto? Mostrarle, decirle la verdad de Dios, porque muchas veces nosotros vamos, es que a mí me gusta decir la verdad, pero lo que hacemos es herir. Es que a mí me gusta decir la verdad. Claro, pero esa verdad que tú dices son verdades ofensivas más bien que matan, ¿cierto? Mostrarles sus fallas, pero a través de la Biblia, porque muchas veces nosotros vamos pensando que esto está mal, que esto es pecado, pero porque tú lo entiendes que eso para ti es pecado, ¿cierto? Pero ven con la Biblia, muéstrale el verso bíblico. Mira, la Biblia dice, eso es mejor, ¿no? Decirle a la otra persona, mira, la Biblia dice en tal parte tal y tal cosa, y tú estás haciendo esto mal porque la Biblia dice esto, ¿cierto? Entonces, discernir sus corazones y ser misericordioso. Son deberes, ¿verdad?, que nosotros debemos de cumplir con los demás. Y yo creo que Dios se va a agradar cuando nosotros empecemos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y aunque cometemos errores, Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios conoce si tú lo estás haciendo con malicia, con engaño, con qué intención tú lo estás haciendo. Porque la Biblia dice que todo lo que es de maldad es pecado, ¿cierto?
Todo lo que tú hagas con maldad es pecado. Entonces, estos hombres no quemaron la carne con maldad. La quemaron porque ellos sabían que no podían comerla. No se sentían dignos de comerla. Entonces, si tú en algún momento no te sientes digno de servir al Señor, entrégate a Él, porque esto fue lo que hicieron estos hombres. Se entregaron al Señor. Fíjate de forma de entregarse al Señor. Un ayuno por ese dolor, ¿verdad? Dios acepta todo eso. También en esa entrega, ellos tuvieron un tipo de fe, porque podía haber pasado algo malo, ellos no sabían. O sea, de hecho, la mujer, no sé si habría pasado otra vez así. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, apelar al corazón misericordioso de Dios. David, en una de sus fallas, Dios le pone 3 castigos. No sé cuántos días de hambre, no sé que vayan a tus enemigos. Y David dice, bueno, el castigo que yo elijo es que yo caiga en tu mano, porque tú tienes misericordia. Los seres humanos no somos misericordiosos, ni siquiera la mamá con los hijos, ni los hijos con la mamá. Así que todos los que estamos aquí, cuando nos encontremos ahí, que apelemos a la misericordia de Dios. Entregarnos a Él. Es lo único que nosotros podemos hacer. Que Dios te bendiga.